Hoy por hoy las fronteras de Colombia están cerradas por la pandemia, pero continúa la migración irregular de venezolanos por las trochas hacia nuestro territorio. La gran mayoría huyen por el hambre y la crisis de su país. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos venezolanos hay en este momento en Colombia? ¿Cuántos están trabajando y en qué? ¿Cuántos están aquí de forma irregular? ¿Cuál es el perfil social de los migrantes? ¿Cuántos llegan a delinquir? Vamos a analizar ese tema con María Teresa Palacios, quien es investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y nos acompaña a esta hora de la mañana. Qué gusto tenerla, muy buenos días. Buenos días, Juan Diego, ¿cómo está? Según Migración Colombia, en este momento hay en Colombia cerca de 1.731.017 venezolanos. En febrero de 2020 había 1.821.000. Las fronteras estarán cerradas hasta el 31 de octubre y entran por las trochas en promedio diariamente 300. ¿Qué está pasando con el fenómeno de la migración de venezolanos? Pues básicamente está pasando que la migración, dadas las condiciones que tiene este país, no va a disminuirse. Si bien en un primer momento, en el principio del año, teníamos más o menos 1.800.000 y ahora estamos hablando de una cifra de 1.731.000, por los cierres económicos y por la coyuntura de la pandemia, algunos retornaron a su país. Sin embargo, esta es una situación que no disminuye, es una situación sostenida. La migración se va a seguir produciendo en tanto las condiciones socioeconómicas, políticas, estructurales de este país se sigan produciendo. Según estos otros datos, de ese 1.301.000, 765.000 están de carácter regular, es decir, documentados, y 965.000 están aquí indocumentados, de forma irregular. ¿Qué hacen los venezolanos en Colombia? Pues básicamente en estos últimos años, sobre todo digamos en la última oleada migratoria de 2018-2019 hacia nuestros días, es una migración sobre todo humanitaria que se ubica sobre todo en trabajo informal. 3 de 4 venezolanos tienen una ocupación en el país, no podemos hablar formalmente de un trabajo, porque el 75% de ellos carece de un contrato laboral y el 25% están, digamos, contratados o a través de una regularización, están vinculados formalmente al mercado laboral. Básicamente las actividades que ellos desarrollan son comercio, hostelería, construcción, industria, agricultura y oficios varios. Esto pues en la última oleada migratoria, toda vez que en las anteriores pues había personas con mayor cualificación profesional y técnica. Sin embargo, en este último tiempo ha sido más una migración humanitaria. Claro, quiero compartir con nuestros televidentes una historia relacionada con esos venezolanos que han llegado a Colombia a hacer empresa, a trabajar, que por cierto son la gran mayoría. Aquí está. Cerca del Parque Las Palmas, en Bucaramanga, Iris Ordóñez y Franklin Viloria decidieron empezar de cero luego de salir de Venezuela con su hija. Un restaurante-bar fue el negocio al que decidieron apostarle todas sus energías y recursos. En Colombia pues comenzamos pequeños con un local pequeño de 7 mesitas. Somos mi esposo, tenemos un primo acá también que nos apoya mucho y comenzamos con un local pequeño que abarcaba aproximadamente unas 25 personas y en este momento ya podemos recibir 125 personas. Yo dejo mi país por mi esposa y por mi hija, por darle una mejor vida a ellos, ya que en Venezuela la cosa estaba muy difícil, mucha inseguridad y uno trabajaba y no veía el dinero por la devaluación. En Mérida, Venezuela, tenían un negocio similar, pero por la crisis tuvieron que cerrarlo y mirar hacia Colombia el camino para continuar. Dicen que no ha sido fácil estar lejos de su tierra y de su familia, pero las ganas de salir adelante son más fuertes. Lo más difícil es llegar, dejar todas las cosas que uno tenía, las comodidades, venir a este país y empezar de nuevo, no conocer a nadie. Todos los días llegan a su negocio, ellos mismos atienden a sus clientes. Aunque emprender en Colombia no ha sido fácil y menos con la pandemia, aseguran que no es tiempo para rendirse, debido a que ahora este negocio también genera empleo para 11 personas. No distinguimos entre que sean colombianos o venezolanos, todos que tengan la mejor actitud para trabajar y para hacer sentir a la gente como en casa. Cada persona tiene su capacidad, su mente de hacer algo diferente. Y como te decía, la idea es demostrar que los venezolanos buenos somos más. Quieren crecer con su negocio, por eso trabajan fuerte para abrir camino
y demostrar que los venezolanos son personas luchadoras y trabajadoras. Es muy difícil cuando nos enfrentamos a sentir que la sociedad piensa que los venezolanos llegamos a Colombia a delinquir, pero uno día a día con el trato que le da el público y la gente como nos recibe, ellos se dan cuenta de que somos personas de bien. No todos los venezolanos son de esa manera, así como lo ven acá, hay gente buena, gente muy profesional. Iris y Franklin, dos venezolanos que hacen patria lejos de su país. ¿Tiene nuestro gobierno, las autoridades, algún perfil socioeconómico de los venezolanos que llegan al territorio colombiano? No, realmente creo que esa es una de las principales tareas pendientes que tenemos en el Estado colombiano, toda vez que las aproximaciones que tenemos sobre el tipo de caracterización de población que se encuentra en el país son realizadas pues por centros de investigación, por estudios independientes, por centros de pensamiento y universidades. Entonces, una de las tareas urgentes y que es un llamado de la OIT, no solamente en el caso colombiano, sino en el caso de América Latina, es poder realizar una caracterización plena del perfil socioeconómico, sociolaboral, de formación académica que pueden tener los venezolanos, porque precisamente lo que veíamos en la nota anteriormente que se acaba de presentar, creo que es una minoría aquellos que llegan a los canales de la delincuencia, que si bien hay que judicializarlos y perseguirlos, no se puede generalizar, no se puede estigmatizar, porque esto puede incrementar los índices de xenofobia y de discriminación de una manera exponencial y generar unos problemas de convivencia social y de integración socioeconómica en el Estado colombiano. Según Migración Colombia, los delitos que más cometen los venezolanos que están en este país son el hurto y el porte de estupefacientes. En 2019 fueron capturados 11.000 del 1.731.000 número de venezolanos que están aquí. Es un porcentaje muy pequeño, 0.62%, pero aún así hay inseguridad y también hay criminalidad y muchos de los venezolanos la están cometiendo. ¿Qué debe hacer la autoridad convenientemente para que esto no siga ocurriendo? Creo que lo primero que tiene que producirse son procesos un poco más amplios con tiempos más largos de regularización. La irregularidad y la permanencia de estas personas en situación de irregularidad fomenta y favorece el aumento de la criminalidad. Es clarísimo que tiene que haber investigaciones, tiene que haber judicialización, pero algo que tiene que quedar muy claro es que por el hecho del origen nacional, la judicialización y las investigaciones no pueden constituir un agravante. Creo que así como los colombianos también estamos en algunos casos incursos en actos delictivos, las mismas acciones que emprenden las autoridades para hacer esta persecución de los nacionales debe producirse con los extranjeros. Esto debe ser muy claro porque precisamente todo lo que sucede en muchos países del mundo de perseguir, digamos, a la criminalidad es asociando a su origen nacional. Sobre eso hay que tener muchísimo cuidado porque la criminalidad sucede entre nacionales, sucede desde nacionales hacia nacionales, pero también sucede de extranjeros hacia nacionales. En ese sentido, creo que las medidas tienen que ser estandarizadas, tienen que ser transversalizadas y el origen nacional no puede ser un criterio de agravación a la hora de hacer las capturas o la judicialización de las personas. Llegan los venezolanos a delinquir a nuestro país. Miren lo que nos respondió el director de Migración Colombia. De acuerdo con el IMPEC, existen privados de la libertad un poco más de 2.700 extranjeros. De esos 2.700 extranjeros privados de la libertad, 1.500 son venezolanos. Quiere decir que cuando uno mira cuál es el total de personas privadas de la libertad sobre el total de venezolanos en Colombia, encontramos que es inferior al 1%. Es el 0.08%, es una cantidad minúscula. Quiere decir lo anterior, que la criminalidad que está en cárceles no es una criminalidad extranjera y no es una criminalidad venezolana. Y cuando pasamos al segundo indicador, y es capturas, que es importante saberlo, fíjese que en 2019 fueron capturados un poco más de 11.000 venezolanos. 2019, 11.000 venezolanos. Esos 11.000 venezolanos sobre este 1.771.000 corresponde al 0.62%, es decir, es bastante inferior al 1% y se da por delitos asociados al hurto y al porte de estupefacientes. Pero no hay que dejar de poner el foco en esto.
más de 11.000 venezolanos capturados en el 2019 por hurtos y porte de estupefacientes. Y es allí donde también tiene que enfocarse todos los esfuerzos de las autoridades. María Teresa Palacios, investigadora del Observatorio de la Universidad del Rosario sobre estos temas de inmigración y de Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Gracias, Juan Diego. Muy amable. Y por supuesto, el tema de la migración es un tema mundial, del planeta entero, donde inclusive muchos populistas están armando sus discursos sobre este tipo de situaciones para generar odio, para generar discursos de segregación. De ahí la necesidad pronta y oportuna de que las autoridades hagan lo que tienen que hacer para contener esto. A esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol.